Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos, de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Este tema de Nacho, o el del pasado. A veces resulta extraño escuchar a Nacho en esta tónica de música llanera, pero bueno, ha demostrado también ser bueno y versátil. Así, con este tema iniciamos nuestra edición del día de hoy de Venezuela siempre, siempre Venezuela, como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan en el área binacional colombo-venezolana y en Aruba para amplificar nuestra señal en el Caribe latinoamericano, llevando esto en señal abierta. Pero también a través de nuestros canales digitales usted puede informarse en Siempre Venezuela, en nuestro Facebook Live en este momento, que está llegando a cualquier parte del mundo. También en Facebook, Instagram y Twitter, en donde tenemos las opciones comunicacionales de Siempre Venezuela y nuestra plataforma, nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com, y nuestro canal YouTube Siempre Venezuela. Tiene opciones diversas para contactar con nosotros. Asimismo, debo decirles que este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestros operadores de equipo de operadores que están desde diversas emisoras llevándole la amplificación de la señal, nuestros corresponsales, tanto en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Hoy, por cierto, nuevo corresponsal desde Chile. Vamos a tener Chile y Argentina, vamos a tener un nuevo corresponsal incorporado a partir de hoy. Y también este trabajo que con mucho placer y mucho gusto coordino yo, Alan Peralta. Vamos a iniciar, como siempre, nuestra sesión informativa y dándole la bienvenida a Carlos Bucate, que se tuvo que retirar unos días por razones de salud. Pero aquí está, de nuevo, otra vez, Carlos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos a la Ernesto Peralta y por supuesto a nuestra audiencia de Siempre Venezuela Radio. Espero que estés bien, con ganas de batear 3-1, pues. Bueno, Carlos, hay una situación que está mostrando el ciclo de protestas que vienen realizando los trabajadores de diversas áreas de la sociedad venezolana, trabajadores no solamente del sector educativo nacional, sino también del sector médico, empleados públicos, trabajadores de las empresas básicas, del sector petrolero también, que han salido a protestar. Pero, ¿qué es lo más significativo de todo este proceso? Que la mayoría de las marchas, manifestaciones y acciones de protesta han surgido desde la base, pasando por encima no solamente de sindicatos, partidos políticos y otro tipo de organizaciones. La base está saliendo a protestar, e incluso sindicatos que estaban desaparecidos están reapareciendo, como el sindicato de SUTIS. ¿Te acuerdas? El poderoso sindicato de la región minera venezolana. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, Alan, me estás dando la coletilla para comenzar con el programa. Por supuesto, SUTI es uno de los sindicatos y muy fuerte a nivel del estado Bolívar, sobre todo, salió a protestar sencillamente porque no tienen beneficios, sus contratos colectivos pasaron simplemente a ser unas migajas, unas burusas de hambre. Y también, por cierto, Alan, por primera vez salió la gente de Hiposter, tanto la Asociación de Jubilados y Pensionados, como la Asociación Aerocivil de Venezuela, que hasta el momento, en 15 años, no había vuelto a salir. ¿Qué es lo que está pasando realmente, Alan? Que ya la gente está desesperada. Pero me gustó el punto que comenzaste. La gente sobrepasó a las federaciones, pasó por encima de las jefaturas sindicales, pasó por encima, sobre todo, de los ministerios. Alan, no les están parando bola. Están saliendo la gente para poder decirle al mundo que están ya basta de este sufrimiento, de este calvario, de esta tortura y por supuesto de la situación económica que no les alcanza. Alan, fíjate hasta ahora, 22.35 es la moneda venezolana ante el dólar. ¿Qué persona podrá comprar el día de mañana si todavía no ha habido el cierre y sigue escalando la posición? Y por eso los sindicatos, gremios están saliendo. Alan, no les alcanza absolutamente para nada. Pulverizaron
su salario. Bueno, Carlos, pero fíjate una cosa. Mira el caso de Sutis. Sutis y la junta directiva de Sutis, el sindicato de la siderúrgica del Orinoco, había firmado un contrato colectivo en el año 2018 en donde prácticamente desaparecieron muchos de los tradicionales beneficios de los trabajadores. Y a raíz de eso, los líderes sindicales desaparecieron de escena, no se volvieron a manifestar. En 2018 no había sindicato prácticamente. No, no había. El sindicato renace con estas protestas, pero renace no porque los líderes sindicales hayan querido que renaciera la protesta o hayan querido conducir la protesta. Renacen porque se vieron sobrepasados por unos trabajadores que le dieron matarile y dieron a la junta directiva del sindicato. En la junta directiva del sindicato no figura para nada en las conversaciones y las discusiones que se han transado en este momento entre la gente de la siderúrgica del Orinoco y la gente de los trabajadores. Hay una mesa de trabajadores y esa mesa de trabajadores no tiene nada que ver con el sindicato Sutis y ha pasado por encima del sindicato y ahora los trabajadores le responden a esa mesa, a la coordinación de la mesa y a la definitiva acción que pueda realizar la mesa. Es un ejemplo claro de los sindicatos que de verdad de hace varios años no hacían nada en Venezuela. Y los sindicatos digamos, del gobierno, pues mucho menos iban a hacer. Mucho menos. Pero lo grave, lo más, digamos, simbólico de este caso es que la clase trabajadora organizada a través del sindicato había desaparecido de la escena política de Venezuela. Prácticamente desde el año 2004, 2005, cuando las célebres protestas, hasta prácticamente el día de hoy, es decir, casi 20 años, diría yo 17 años, en donde el movimiento sindical venezolano pues no se veía. No se veía. Había desaparecido de escena. Y ahora es que están volviendo los trabajadores a las calles, pero organizados por la base, no organizados por ningún sindicato ni ninguna organización que haya discutido contrataciones colectivas. Oye, Alan, pero fíjate algo, ¿no? Muy importante lo que tú estás comentando, ¿no? Habría que buscar la manera de cómo hacer para buscar las declaraciones del sindicato de la Polar, del sindicato de la Regional y sobre todo de un sindicato que es muy importante, que es el sindicato de Monaca, de Molinos de Venezuela. ¿Por qué? Porque el sindicato de Monaca hace 5 años tuvo que salir del país el secretario general, que se llama Yurman Julio. Hoy día está en Santiago de Chile, bajo amenazas y presión del gobierno, porque no querían que se supiera lo que estaba pasando con el tema de la harina de trigo, la harina de maíz, porque ellos son codueños de varias empresas con el grupo Gruma de México. Pero dijiste algo muy importante, sí están saliendo. Ya la gente está cansada, obstinada de esta situación. No se había vuelto a ver una marcha de este tipo, pero lo importante es, Alan, que la gente está saliendo. Para este día 23 de enero, que es el día lunes, se esperan nuevas protestas en el país. Hay que apoyar esa situación real. Es decir, la gente está saliendo. Pero me gustaría ver a los sindicatos de la Contraloría, a los sindicatos de la Magistraduría, que por cierto han sido amenazados en este momento, por supuesto, por el régimen de Nicolás Maduro, hasta que no se unan todos los sindicatos, hasta donde no se puedan unir todas las federaciones, este núcleo no va a ser el punto clave para poder desarrollar las acciones que deben tomar en Venezuela la clase trabajadora. Porque fíjate que en el día de hoy, Alan, el dictador Nicolás Maduro está invitando a la clase trabajadora para que apoyen las propuestas y el famoso saboteo que tienen los Estados Unidos. No sabemos hasta este punto, a esta hora, si les ha dado resultado esa marcha. No, la verdad es que ha sido un fracaso total. Todas las marchas del gobierno con trabajadores, porque la base trabajadora no puede estar en contra natura. Es decir, correcto. O sea, tú no puedes salir a protestar y apoyar a un gobierno que te está hundiendo. Esa es la lógica, mire, no entra en ninguna cabeza
sana, ninguna mente sana, el hecho de que los trabajadores van a salir a defender al sistema político que está utilizando las palabras del finado polvo cósmico, Polvo el cósmico. sueldo, el salario. O sea, eso se volvió polvo cósmico. $8, tendiente a $7. Sigue cayendo el poder adquisitivo de la clase trabajadora con el salario mínimo. Alan, y no les dieron beneficio. Fíjate, no Claro, les dieron ni siquiera los juguetes en Navidad, ni siquiera la famosa cesta navideña. A pocos les entregaron esa famosa cesta navideña que en el otro hora, tú te acuerdas que era una obligación del patrono, pero el patrono hoy día es el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro y no les ha dado absolutamente nada. Solamente la semana pasada que nos dimos cuenta a todo nivel que la gente de Sidor, Alcázar, Bauxilén, que les entregaron después de tantos años los uniformes, que lo hicimos la parodia, ¿dónde estaban esos uniformes, Alan? Que eso iba claro, para otra venta, claro. Pero mientras unos sindicatos aparecen, como el de SUTIS, otros desaparecen, como los por supuesto. sindicatos de las federaciones docentes en Venezuela. Aquellos sindicatos que se han sentado con el gobierno y han convalidado con el gobierno la eliminación de primas, de bonos y otros beneficios salariales de la clase trabajadora. Y esos sindicatos, creo que son 15 o 16 del sector educativo, brillan por su ausencia, están desaparecidos en acción, no se Totalmente, porque notan. son sindicatos creados. Es una pantomima, Ana, porque ahí quienes están volviendo a tomar y a retomar, que no han perdido ese punto, ha sido FETRA, Magisterio y el SUMA. Y si hablamos del SUMA, FETRA, Magisterio de Occidente, que en el estado Zulia lo coordina Gualberto Macirrubí y Alexander Castro, hermano, esa gente se le vinieron a la fila hasta los chavistas. Bueno, y viste ayer tuvimos un video espectacular con una dirigente del chavismo del estado Zulia, quien prácticamente le lanzó lanza en ristre al gobierno de Maduro. Le dijo, bueno, ¿qué le pasa? Está acabando con nosotros y todavía quieren que nosotros salgamos a defenderlo. Yo veo que ese video es el documento, esa intervención es la más clara demostración de que la procesión va por dentro también del chavismo, porque ellos también son venezolanos y sufren. El chavismo de base Por sufre supuesto. lo que está haciendo este gobierno. Déjame comentarte algo, Alan. Mucha gente lo pasó por los medios como si ella fuera diputada. No, ella es Gladys Suárez. Ella es la directora de transporte regional en el estado Zulia por el ala del PSV. Y que, por cierto, te lo comento esta hora y a toda la audiencia, a esa mujer le tuvieron que haber dado con el charapo, porque se les escapó por completo esa buena manera de algunos de los que estaban con ella en esa situación, porque ella en el trabajo como directora parte de la subdirectiva de Fontur, del transporte público en el estado Zulia, sobre todo en Maracaibo, ella fracasó en su gestión. Ella tiene más de 8 años en esa gestión que no ha podido lograr ni traer un carrito. Esperemos que por lo menos le den que sea 5 carritos de esos iraníes que vienen a muy buen precio. Bueno, pero escuchaste lo que dijo. Es que nosotros, Correcto. los taxistas, los trabajadores del volante, escuchamos al pueblo protestar y decir las cosas de que está haciendo mal el gobierno y cómo el gobierno viene, fíjate, esta frase me impactó, cómo los diputados de la Asamblea Nacional vienen en camionetas blindadas Sí, a señor. hablar de pobreza con los pobres mostrando ostentación. O sea, una cosa de lógica, o sea, uno tiene que demostrar con los hechos, pero si tú vienes como parlamentario nacional a hacer ostentación de riqueza y te sientas a hablar con los trabajadores de que tienen que soportar la riqueza por unas presuntas sanciones, obviamente el discurso y el hecho están muy alejados. Totalmente, totalmente. Bueno, ahí hay otro tema, Carlos, lo tocaste tangencialmente, el tema de las protestas del 23 de enero. Correcto. Venezuela, todos los 23 de enero desde el año 1958, conmemora este día como el Día de la Democracia. Y creo que a diferencia de otros años en donde esta celebración pasó algo fría,
por parte de los factores de la oposición, este año me permito pensar de que va a ser la mamá de las protestas. Totalmente de acuerdo contigo, porque la gente va a Ahora, salir conmemorando esta situación. sí, ahora, Carlos, ¿cómo ves tú la organización de este evento? Bueno, Alan, a ciencia cierta te voy a comentar algo. Lo repito, lo he dicho ya en varias ocasiones en el programa Siempre Venezuela Radio. Lo que a mí me alegra, me gusta y me siento con mucha alegría de decirlo y orgullo, porque muchas personas, tanto tú y yo, conocemos a los que son hoy día los actores de estas protestas. Y la gran mayoría, Alan, sobrepasan los 67, 68 años en adelante. Son personas que no, en este momento no pertenecen a ningún rubro de partidos políticos, sino que están pensando por el país, están pensando por nuestra generación de relevo, por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por nuestros vecinos, nuestras amistades. Están pensando en volver a participar de calle, por supuesto, pero a favor de una palabra que es la más hermosa del mundo, por Venezuela. Esta gente está dando todo por el país. Y si hay que apoyarlos, Alan, porque a esta gente nos ha demostrado lo que no pudieron los partidos políticos en su momento dado, lo que ellos están haciendo hoy día, y el día 23 hay que apoyarlos, es estar pendiente de toda esa marcha en todo el país. El que tuvo ayer un ataque hormonal fue Jorge Rodríguez. Le dio No el sé si Goku, le dio el Goku. le dio Goku a Jorge Rodríguez, pero ¿cómo va el presidente de la Asamblea Nacional salirse de las casillas de esta manera? O sea, mire, Jorge Rodríguez en síntesis, palabras más, palabras menos, lo que le permitió a sus hormonas decir fue que ellos no van a seguir con la mesa de diálogo porque no han desembolsado los Los 3.200 tres mil millones de doscientos dólares millones de dólares. y que había que desembolsar esos 3.200 millones de dólares y si la oposición quería que se sentara, tenía que desembolsar los 3.200 millones de dólares. Pero bueno, fue el mismo Jorge Rodríguez que dijo que si no soltaban a Alex Saab no se sentaban en la mesa de diálogo. Fue el mismo Jorge Rodríguez que dijo que si no devolvían el avión de Intrasur no se sentaban en la mesa de diálogo. Es este Jorge Rodríguez que dice que no van a volver a la mesa de diálogo hasta que no desembolsen esos 3.200 millones de dólares. Pero la reacción del hombre yo no sé si había valeriana, si había un tecito, no sé, un tilo cerca de él, algo le tienen que tener porque si sigue con esas reacciones, le veo muy mal el tema de la salud. Necesita un psiquiatra, necesita un psiquiatra. Psiquiatra busca psiquiatra. Totalmente, pero fíjate algo, Alan, muy bueno este tema que acabas de tocar, ¿no? Porque fíjate el desespero cuando él habló, tienen que devolver, pero eso se volvió un Goku, los 3.200 dólares. Es decir, ¿será que a él le queda un pellizquito de esa parte, Alan? No, tú sabes cuál es la verdad verdadera de esta reacción. Dígalo. Primero hay que decir la verdad. Cuando se sentaron en México y aprobaron esto, todos los que estaban sentados en esa mesa sabían que no eran unos recursos que se fueran a desembolsar de manera rápida y que la mayoría de estos recursos empiezan a llegar al país a finales del primer semestre del año. Es Por decir, estamos supuesto. hablando de mayo, junio, julio. Ahora, ¿por qué? Eso es el hecho. Ahora, el por qué. Porque esos son recursos que están y que van a ser administrados por las Naciones Unidas. Y las Por Naciones Unidas supuesto. tienen un protocolo muy estricto de licitaciones para poder hacer entrega y desembolso de esos recursos. Eso no es que, mira, como hace el gobierno, que mándale ahí 1.000 millones de dólares a fulanito de tal, o mándale 200 millones al gobernador del Táchira, o dale 100 millones. No, 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 eso no es así, señores. Eso pasa por un proceso de licitación, un proceso muy estricto y muy correcto Hay y varios transparente, filtros. claro, de las Naciones Unidas, porque es las Naciones Unidas la que va a administrar eso, no es la oposición, como quería ver ayer, hacer ver el señor Rodríguez, el psiquiatra. Y No, fíjate que esto lo también maneja. Diosdado metió sus manos. Diosdado Cabello también habló, estaba bastante belicoso, estaba al estilo Goku también. Claro, porque es una estrategia de ellos para atacar
a la oposición y decir y tratar de hacer ver que la oposición es la que no quiere que las cosas se solucionen en el país. La primera razón es que no pueden llegar los recursos de manera ágil porque esos recursos los va a administrar Naciones Unidas y todos los que estaban sentados en esa mesa sabían cuando firmaron el convenio que esos recursos no iban a llegar así, empezando enero, la primera semana de enero, el 2 de enero. No, esos son recursos que van a llegar en lo más urgente entre mayo, junio y julio de este año. Y es Por una supuesto. porción, y es una porción, no es la totalidad. Esa es la primera razón que hay que entender, pero también, Carlos, hay que Pero qué entender buen desespero tenían, ¿eh? pero tú sabes por qué es el desespero. ¿Quieres saber por qué es el Dígalo, desespero? dígalo sin miedo. El desespero es porque ellos cuentan que con que esos recursos permitan dar la sensación de paz y de tranquilidad social en una Venezuela que tiene hambre, en una Venezuela que necesita salud, en una Venezuela que necesita educación e inversión en obras públicas. Por Esos supuesto. recursos son un paliativo, no solucionan los problemas, pero son un paliativo, un bálsamo en medio de las dificultades graves de un gobierno que ha sido incapaz de manejar la economía de un país. Entonces, ellos cuentan que esos recursos generen una sensación pequeña, pero sensación al fin y al cabo de bienestar en año preelectoral. Y por eso es que están desesperados. Por eso es que dicen también, mira, que bajen los recursos. Claro, son recursos que ellos se robaron Totalmente. porque si no hubiesen hecho, ni si no se hubiese hecho el saqueo que se hizo de Venezuela, hoy Venezuela sería una potencia económica mundial, pero Oye, Ana, no. pero fíjate algo, estás hablando muy interesante este tema, ¿no? ¿Qué pensarán esta gente de esta generación no son chavistas, de maduristas y de oportunistas? Han dejado perder el país en todos los aspectos. Partieron lo que se llama la minería legal de Venezuela, el acero, el aluminio, etcétera. Hoy el oro y los diamantes, porque la gente no habla en el arco minero, sino del el mineral aurífero. Alan, están haciendo esguazo total, destruyendo totalmente lo que es las zonas diamantíferas de Venezuela. Y eso es más económico, mucho más fuerte que el oro. Fíjate cómo ha acabado la industria petrolera, la industria del carbón, que no se habla hasta el momento desde el Guasare en el estado Zulia. Es decir, habría que recomponer el país en cuántos años, que habría que hacer un plan de qué tipo, Alan, pero el país hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo y a esta gente hay que ponerlo en la cárcel con un traje anaranjado y un grillete con una bola de 100 kilos. Por ahí yo leía que quien colocara en su expediente haber sido funcionario del gobierno chavista, este, debería ser no una buena referencia, sino una mala referencia. Mm, Algunos señalan eso, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay buenos profesionales del otro lado, por pero supuesto. el tema aquí es que la reacción hormonal de Diosdado Cabello, de Jorge Rodríguez y de toda esta gente, o sea, porque se le sube y Uy, Dios mío, le da tembladera y le da... Se les mueve ese Goku bien feo, ¿viste? Pero, pero más allá de eso, esa reacción de verdad es por esto, por lo que te estoy diciendo. Sí, y Porque es así. primero por una estrategia política para tratar de desligarse de la situación política del país, tirándole la pelota a la oposición. Sí, unos potes de humo. Y en segundo lugar, porque si necesitan esos recursos, necesitan que lleguen lo más rápido posible para mostrar una gestión, es decir, ganar indulgencia con escapulario ajeno. Ahí está la conclusión. Esa es la Se nos, realidad. acabó, se nos acabó el tiempo, Carlos. Bueno, estaremos en la tarde, Alan. Sí, seguimos en la tarde. Recuerda que Carlos va a estar en la tarde del día de hoy. Pero Carlos, Dígalo. mañana jueves tenemos a Elsa Castillo, Sí, una, señor.
pateadora de peso. Excelente. Yo quisiera comer unas arepas con Elsa Castillo. ¿Por qué? Porque se ve, por lo maciza que es, se ve que la hace buena y grande. Nos vamos a la pausa Hermano, comercial. sí, señor. Y eso va a ser un buen batacazo para el programa, tener a la profesora Elsa Castillo, Alan. Sí, mañana, recuerden, mañana tenemos a Elsa Castillo a las 12:30, aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Vámonos a la pausa comercial musical del momento y de regreso seguimos aquí con más información. Tremendo tema para iniciar el segundo segmento de Venezuela, siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Bueno, Horacio Medina, quien es presidente de la Junta Ad Hoc de Petróleos de Venezuela, nombrada por la Asamblea Nacional Legítima, ha recordado a Jorge Rodríguez, que impacientemente, exclamando con energía, pidió la devolución de Citgo, que él y sus amigos del gobierno habían convertido a Citgo en un desecho, la habían dejado tan maltrecha que prácticamente iba a ser despojo y iba a ser entregada a acreedores que irresponsablemente generó el gobierno durante los últimos años, especialmente la administración de Maduro. Endeudada, hipotecada y entregada, así dejaron a Citgo. Hoy, esta empresa que ellos acabaron, destrozaron, vale 3 veces más, debe menos y tiene ganancias para pagar lo que dejaron como deuda. Ha sido rescatada y señala a Horacio Medina que debería ser agradecido Jorge Rodríguez porque, aunque no lo crea, también es de él, como es de todos los venezolanos. Ahora bien, esta empresa Citgo, la verdad verdadera es que está presentando unas cifras de recomposición importantes, interesantes. La empresa se ha venido consolidando y ha ido saldando las deudas en las que la metió el propio gobierno de facto. Por culpa del gobierno de facto estuvo a punto de perderse Citgo, pero la administración de Guaidó, que muchos le critican, logró rescatar esa empresa con una junta directiva que se montó en los pantalones, negoció eso y gracias también, hay que reconocerlo, al apoyo de los Estados Unidos que permitió que esta empresa fuera protegida de los llamados bonistas, quienes iban a acabar con ella. En una ganga fenomenal, el gobierno entregó esa empresa a precio de gallina flaca y estuvimos a punto de perderla. Hoy, gracias, repito, a la administración de Guaidó, a la junta directiva que fue nombrada y que ha manejado muy bien esta empresa y a la protección ofrecida por el gobierno de los Estados Unidos, es que Citgo todavía es de los venezolanos. Por muy grande el desastre que hizo el chavismo con esta empresa. Bueno, hay posiciones interesantes. Una de ellas fue el ataque de Diosdado Cabello y otros voceros del chavismo a la Iglesia Católica. El cardenal Baltasar Porras rechazó los señalamientos de funcionarios del gobierno en contra de la Iglesia y reiteró que es necesario tener integridad para avanzar en un diálogo auténtico. Esto es una cortesía de la Voz de los Estados Unidos de América. Escuchemos. Yo creo que lo importante es ver que en una sociedad democrática y plural, pues hay que dar cabida a las distintas opiniones y la descalificación sin más pues no conduce a nada, sino a la búsqueda del diálogo, de lo que pueda hacer para ver hasta dónde está la verdad en uno y en otro y que eso abra caminos para superar los problemas, pero entrar sencillamente en una postura de conflictividad como si estuviéramos en un ring a ver quién es el que gana y quién es el que cae y queda afuera. No, nos necesitamos todos y las distintas opiniones que las vemos en todas las cosas tienen que servirnos no para descalificar al otro, sino para ver qué tiene de verdad y qué nos interroga a cada uno. Cada quien que ocupe su puesto y a cada uno le toca. No nos toca a nosotros estar representando esto a otros, nosotros le damos a toda la población y se trata de que tengamos criterios comunes para que los que salgan, bien sea con primaria, con cualquier otro mecanismo que exista,
respondan a las necesidades de la gente y no a las necesidades parciales de un partido, sino que tienen que ir mucho más allá. Los maestros tienen pleno derecho a reclamar lo que son sus derechos salariales y gremiales, en fin. Pero el que es maestro es también un pedagogo para la sociedad. Tienen que enseñarnos también desde el aula y más allá desde el aula qué tiene que ser, poniendo qué valores son los que están delante para que, en el caso, por ejemplo, de la educación, tanto el gobierno como también la familia y cualquier institución le demos su justo puesto. Bueno, esta es la posición de Monseñor Baltasar Porras en relación al tema de los ataques hacia la Iglesia Católica, que han sido de verdad bastante fuertes por parte de funcionarios del gobierno, después de la homilía de Monseñor Basabe, quien en Barquisimeto, en la procesión de la Divina Pastora, les cantó y les cantó clarito. Y eso es lo que les molesta, cuando se les habla claro y se les dice la verdad sin tapujos. Y entonces ellos empiezan a reaccionar de esta manera. Ahora, David Smolarsky, comisionado de la Secretaría General de las Naciones Unidas para la Crisis de Migrantes y Refugiados venezolanos, advirtió que desde que se dieron las reuniones de diálogo en Noruega y Barbados en el 2019 hasta la mesa de negociación en México, se han ido de Venezuela aproximadamente 3 millones de personas en busca de una mejor calidad de vida. Ha señalado Smolarsky que a diario salen más de 1.700 personas, de las cuales 1.300 lo hacen por Colombia, 300 por Brasil y 100 hasta las islas del Caribe. Eso quiere decir, según estimaciones, que 80 venezolanos por hora dejan el territorio nacional. Nadie se va de un país que se arregla. Indicó que si bien ha disminuido de manera significativa el ingreso de migrantes venezolanos a los Estados Unidos tras la puesta en marcha de nuevos mecanismos migratorios, hay una población creciente que se está quedando en México y eso, a su juicio, está a punto de generar una nueva crisis humanitaria, pero en varias ciudades de ese país donde se están quedando estas personas. Afirmó que se ha pasado de 83.000 a 155.000 migrantes venezolanos en México. Por un lado, cree que el parole humanitario de los Estados Unidos, en el que se concede 30.000 visas al mes a migrantes de varios países, es una respuesta a la medida tomada a mediados de octubre del 2022, cuando se dio un cupo de solo 24.000 venezolanos para ingresar por métodos legales a esa nación en 2 años. Así están las cosas en relación a la migración venezolana hacia varios países de América Latina, y Smolarsky lo ha dicho muy claro. 80 personas por hora, 80 venezolanos por hora están saliendo por alguna de las fronteras del país para volver quizás en algún momento a Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, de marzo, para iniciar la segunda hora del programa en la tarde de hoy. Parece que a Maduro se le ha dado por querer viajar la próxima semana a Buenos Aires, a la cumbre del CELAC, en donde van a participar otros presidentes latinoamericanos en este evento que se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires, la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Pero un grupo de diputados de Argentina están promoviendo una resolución para declarar a Maduro persona no grata ante la posible visita del líder chavista a Buenos Aires. La iniciativa fue presentada por varios parlamentarios de la bancada opositora Juntos por el Cambio. En el proyecto de resolución, los diputados responsabilizan a Maduro de las violaciones a los derechos humanos contra el pueblo venezolano. Bajo el gobierno de Mauricio Macri, Argentina fue uno de los países que impulsó una solicitud de investigación y enjuiciamiento del régimen ante la Corte Penal Internacional. El presidente argentino Alberto Fernández incluso ha solicitado al titular de la Corte Penal Internacional que ese tribunal no sea utilizado políticamente con la demanda contra Maduro, pues alegó que dicha denuncia fue parte de una maniobra ideada para atacar al régimen de facto. Y a uno le da indignación tener que leer estas informaciones
de este presidente Fernández, que parece que no tiene claro el tema de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Yo quiero concederle el beneficio de la duda y decir, es que el señor no está informado, porque no quiero señalar otra idea, no quiero señalar que sea también cómplice de lo que está pasando en violación de derechos humanos en Venezuela. Pero bueno, aquí está el señor Maduro, quien pudiera estar acompañado del señor Díaz-Canel y Ortega, o sea, la reunión de los tres alegres compadres en Buenos Aires, a la milonga y el tango. Pero bueno, ya hay unos diputados en Argentina que quieren promover la declaración de Maduro, persona no grata en este país. Vamos a escuchar el reporte de María García, lo que usted no escuchó. Lo que usted no escuchó. Con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy miércoles 18 de enero de 2023. Presidente Maduro anuncia plan de igualdad social en la clausura del cuarto Congreso de la Clase Obrera. Servicios municipales en Maracaibo se cancelarán con nueva plataforma de atención vía WhatsApp a través del número 0412-733-4000. Gobernador del Zulia Manuel Rosales retoma trabajos de recuperación en la olvidada avenida Los Aticos en Maracaibo. Ruta alimentaria a casa 2023 activó Alcaldía de Mara con 583 toneladas de alimentos. Docentes de la Escuela Básica Nacional Bolivariana Cristóbal Mendoza y de Fe Alegría realizaron parada no ausente de sus instituciones en solicitud de salarios dignos y beneficios sociales justos. Presidente del Parlamento venezolano Jorge Rodríguez insta a la oposición venezolana a cumplir con los acuerdos asumidos en el exterior para continuar con el diálogo. Nueva gerencia de PDVSA suspende contratos por exportaciones petroleras por revisión de acuerdos según la agencia Reuters. Alcalde Gustavo Fernández rehabilita la avenida Unión en el municipio de San Francisco con más de 1.000 toneladas de asfalto, pintura en brocales y reparación de 300 lámparas. Internacionales. Con 1 millón de venezolanos, Lima se convierte en la primera ciudad con mayor número de migrantes de nuestro país. Deporte. Taquillazo amistoso entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo despiertan el ánimo en los amantes del fútbol este jueves en Riad, capital Arabia Saudita. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo viernes 20 de enero de 2023. Bueno, fue el reporte de María García desde el estado Zulia, trayéndonos información desde esa importante entidad de Venezuela. Vamos a escuchar a la profesora Elsa Castillo. Ella nuevamente le pone los puntos sobre la guía al gobierno de facto. Escuchemos esta declaración de la profesora María Castillo. Elsa. El bono salarial es puro disimulo. Agarren ese bono y punto suspensivo. La exigencia. ¿Cuál es la exigencia? ¿Cuál es la exigencia para finalizar? Exigimos el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, el salario mínimo debe ser acorde con el artículo 91, es decir, la canasta básica, es decir, $2.000 mensuales. Exigimos que a los profesionales de la docencia se nos aplique además el artículo 104 de la Constitución, el cual establece que nuestra
decir, debe estar por encima de ese salario mínimo. Además, exigimos que se cumpla el artículo 311 en su tercer parágrafo, que establece que todo lo que se obtiene en el país por vía de explotación del suelo, del subsuelo y de minería debe ser distribuido entre la productividad, salud y educación, y todos los hospitales están en el suelo y no hay un médico y una enfermera ni un personal técnico bien pagado. Exigimos además, Nicolás Maduro, que si tú no puedes constituir un gabinete realmente preparado con los méritos suficientes para sacar adelante este país, en un momento donde, lo digo responsablemente, estamos en vacas gordas, no en vacas flacas, porque aquí bajó la producción de petróleo, pero aparecieron todos los minerales del tabla. Bueno, esa es la profesora Elsa Castillo. Mañana la tenemos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. No taparemos nada. Y me gusta que la profesora Castillo se exprese claramente, porque el país necesita gente que hable claro y con realidades. Bueno, tremendo tema este, anhelante, en esta oportunidad interpretado por Omar Acedo. Suena muy bien, el tema de verdad es bellísimo y lo hemos traído a esta hora para darle ese toque suavecito al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, un toque que a veces es necesario. En Venezuela hay déficit de docentes. Esto es lo que se interpreta de las declaraciones del director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, Carlos Calatrava, quien reveló que en Venezuela se necesitan 256.000 docentes con el fin de poder atender a la población escolar actual, que deben unirse a los más de 300.000 que ya están trabajando para así aumentar el número de maestros a casi 600.000. El profesor Calatrava indicó que estos nuevos docentes que necesita Venezuela se pueden formar en las 27 escuelas de educación que hay en el país, así como también en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que tiene presencia nacional. Manifestó la importancia de darle ese respaldo a las personas que se formen como docentes para que estudien en las universidades, sean públicas o privadas. Y esto tendría un costo de 736 millones de dólares aproximadamente. El director de la Escuela de Educación de la UCAT advirtió que cerca de 96.000 docentes se fueron del país. Esto en base a las estimaciones que realizaron en la memoria y cuenta del Ministerio de Educación del 2015. Fíjese, para el 2015 ya 96.000 maestros se habían ido de Venezuela, pero en esta situación se debe haber agravado e incrementado durante estos últimos años. Es por lo menos lo que uno interpreta. Pero el documento, que de acuerdo a Calatrava fue el último al que se tuvo acceso, refleja que se contabilizaron entonces 560.000 maestros en ejercicio. Sin embargo, a él le preocupa que esos 96.000 docentes es casi una cuarta parte del número total de profesionales dedicados a la docencia que están en ejercicio. El rector de la UPEL, Raúl López Ayago, por su parte, explica que desde el 2016 se ha venido notando una disminución preocupante en la matrícula de inscritos en las carreras docentes, que llegó a alcanzar en algún momento, en su mejor momento, el 40% de las universidades en donde se daba educación. Y es reflejo, si las personas no ven expectativas en un sector como para conseguir empleo, para conseguir trabajo, para tener calidad de vida, pues las opciones empiezan a cerrarse y a desalentarse la iniciativa de cursar en estas carreras. Vamos a escuchar un reporte. Se trata de Juan Pablo Azuaje, que desde el Cono Sur, desde Santiago de Chile, nos trae y se incorpora al equipo de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Nos trae información desde Chile y Argentina. Escuchemos. Saludos a Lance Peralta, Carlos Mirouzcategui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio.
Desde el Cono Sur les contamos que en Chile más del 70% de los migrantes venezolanos no ejercen su profesión. Este es el resultado de un estudio realizado en el marco de la Encuesta Nacional de Migraciones 2022 y que abarcó migrantes de distintas nacionalidades. El estudio determinó que son precisamente los venezolanos quienes más han sufrido en tierras australes por un puesto en la profesión que estudiaron. A la par de eso, e independiente del modo de ingreso al país, más del 66% de la migración venezolana tiene estudios universitarios. Esto los convierte en la mayor población que llega a la nación chilena con un alto nivel de estudios. Pero la imposibilidad de homologar o convalidar sus títulos universitarios les impide optar a puestos mejor remunerados o acordes a sus conocimientos profesionales. El estudio también destacó que son precisamente los venezolanos quienes han denunciado mayores problemas de trato con sus empleadores. Después de los venezolanos, son los haitianos quienes mayores problemas han enfrentado en sus puestos de trabajo. Por último, el estudio arrojó que son los migrantes de Venezuela quienes en mayor porcentaje envían remesas a sus familiares. 7 de cada 10 envía dinero al país. Se estima que en Chile hay cerca de 1,5 millones de migrantes, de los cuales unos 450.000 son de nacionalidad venezolana, lo que representa cerca del 30% de la población extranjera en el país. Peruanos, colombianos, haitianos y dominicanos completan el mayor número de nacionalidades. En el rango de edad, la mayor preponderancia es entre los 25 y 39 años. Desde Chile, esta es la información que manejamos hasta el momento. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a seguir escuchando siempre Venezuela Radio e invitándoles además a ver www.tictachoradeviajar.com. Se despide de ustedes Juan Pablo Azuaje. Hasta pronto. Bueno, y de esta manera le damos la bienvenida a nuestro colega Juan Pablo Azuaje desde el Cono Sur, trayéndonos la información de la migración venezolana por ese lado de América Latina. Así que bienvenido, Juan Pablo, a Siempre Venezuela. La Asociación de Profesores Universitarios de la UCB ha generado un material que documenta lo que ha sido estos días de protesta por parte de los docentes de todo el país para exigir beneficios salariales, para exigir el respeto a las contrataciones colectivas. Veamos este video de trabajadores de distintos sectores para reclamar salarios y pensiones dignas. El gobierno estaba convencido que depositando un bono ayer domingo, tomando la calle con sus colectivos y sus fuerzas armadas y policiales, iba a desmovilizar a los trabajadores que están reclamando el derecho a vivir dignamente producto de su salario. Pues está claro que se equivocó. La movilización de los trabajadores es nacional. Todos los estados del país están movilizados. ¡Yo quiero mi sueldo! ¡Yo no quiero bono! ¡Yo quiero mi sueldo!
Bueno, y la mesa está servida para el próximo 23 de enero, Día de la Democracia en Venezuela. La mamá de todas las marchas, la marcha de los trabajadores exigiendo respeto, salarios dignos, respeto a las contrataciones colectivas, pensiones adecuadas para jubilados y pensionados en toda Venezuela, atención y respeto y cese de la persecución contra los dirigentes de la protesta. Así que tenemos la mesa servida para el próximo 23 de enero. Eso no significa que los maestros y los docentes universitarios hayan dejado las calles, no. Ellos siguen protestando estos días, pero están convocando para la gran marcha nacional del próximo 23 de enero. También en materia informativa, vamos a ver estas declaraciones interesantes de Enrique Capriles Radosky, quien manifiesta estar de acuerdo con la participación de los presidentes Lula da Silva y Gustavo Petro en apoyo a la reinstitucionalización democrática de Venezuela. Escuchemos, vamos a ver. Yo creo que al presidente Petro, electo a través de unas elecciones democráticas en Colombia, nosotros como país hermano, por todo lo que involucra la relación entre Colombia y Venezuela, debe interesarle que Venezuela también pueda tener un acuerdo, un proceso de negociación que nos permita cerrar el ciclo de crisis política, económica y social que hemos vivido. Entonces yo, más allá de un tema de querer ponerles etiquetas ideológicas, al final las relaciones entre Colombia y Venezuela trascienden a quién está en Nariño o quién está en Miraflores. Si Petro quiere jugar a favor de la democracia, bienvenido. Si Lula quiere jugar a favor de la democracia venezolana, bienvenido. Lo cierto es que los venezolanos perdimos nuestra democracia y la queremos recuperar. Colombia tiene democracia, Brasil tiene democracia, la región, casi la totalidad de los países tienen democracia. Venezuela no tiene democracia. Los venezolanos también merecemos vivir en una democracia que permita darle estabilidad a la región y sobre todo permita que el país, todos nuestros hermanos que están en otros países en una situación bastante difícil, Venezuela sea un país de oportunidades que hoy no lo es, que permita el reencuentro de la familia venezolana, y esa es nuestra visión de lo que viene. Yo creo en el encuentro. Cuando planteamos el tema del encuentro, el encuentro es con todo. El encuentro es con nuestros países vecinos, con nuestros pueblos hermanos. El encuentro es de la familia venezolana. El encuentro es con un salario digno. Bueno, es la posición de Enrique Capriles Radosky. Vamos a ver, hay fuertes críticas en relación a esto, pero vamos a ver hasta dónde cala esta propuesta y cómo responden los presidentes mencionados en esta versión, esta declaración del líder de Primero Justicia. Despedimos nuestra edición de este mediodía, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, en un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestros corresponsales en diversas partes de Venezuela, Colombia y otras partes del mundo, incluyendo Chile y Argentina, donde a partir de hoy pues tenemos una cobertura más rigurosa de esta presencia migratoria allá. Y nuestro equipo de operadores desde las diversas emisoras en señal abierta, en donde transmite este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Nos despedimos hasta la tarde, a las 4, hora de Colombia, Siempre Venezuela en su edición vespertina. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos
Venezuela siempre, siempre Venezuela.